Los libros son depositarios del conocimiento que la humanidad ha ido adquiriendo con el paso de los siglos. Las bibliotecas, por lo tanto, son las guardianas del saber. En su interior podemos encontrar muchísimas curiosidades y auténticas joyas. Hoy, en VIP, descubrimos los secretos de las bibliotecas. A continuación nos adentramos en el monasterio de San Agustín y lo primero que nos llama la atención de su biblioteca es el mobiliario, originario del monasterio de San Salvador de Oña. Aquí se custodian más de 35.000 volúmenes, entre ellos está todo el archivo del Consulado del Mar y de la propia Diputación Provincial, además del original del catastro del Marqués de la Ensenada, sin olvidarnos, por supuesto, del legado documental de Manuel Machado. Este es un documento del Fondo Antiguo, forma parte del impresor Fadrique de Basilea. Es un libro de oraciones que se cantaban a lo largo del año en la iglesia y está escrito en latín y a 2 columnas, como era lo propio de la época. Este tipo de documentos suele tener un colofón al final del libro. En el colofón se suele indicar el impresor, el año y el lugar de impresión, pero este libro carece de colofón, entonces conocemos el impresor porque se han estudiado los tipos de la letra, los tipos de letras y haciendo estudios comparativos se llega a la conclusión de que pertenece a la fábrica de Fadrique de Basilea. El Consulado del Mar fue la institución mercantil creada por los Reyes Católicos en 1494 y que se encargaba de todo lo relacionado con el mercado de la lana. Uno de estos documentos es este de aquí. Es un libro de registro de pólizas de seguros. Aquí se registraban todas las pólizas de seguros que se hacían a lo largo del año y de manera individual. Es un registro, porque la póliza original no es esta. Aquí se detallaban quiénes eran los que realizaban el negocio jurídico, los puertos de origen y destino, la mercancía, las cantidades, y aquí abajo eran los tomadores del seguro y la cantidad por la que aseguraban la mercancía. 1571. Esta sí que es una póliza original. Esta es una póliza de 1509, es un documento muy importante porque es de los pocos que se conservan. Curiosamente pertenece a un fondo familiar. Este documento está encontrado en el fondo de los condes de Berberana. Es una póliza que curiosamente la realiza una mujer. María López de Vitoria realiza el negocio jurídico en un mundo que era completamente de hombres. Es un documento normalizado, si nos fijamos la letra es igual y va cambiando lo que se tiene que escribir en el momento. Esta letra es tipo cortesana y esta ya es procesal, la que se escribe en el momento. Aquí abajo nos vienen los tomadores del seguro y el refrendo del secretario. Este documento que vemos aquí es un documento que pertenece a un fondo familiar, un fondo personal. Que los tenemos fondos familiares y personales de manera los hemos adquirido mediante compra o mediante donación. Este documento como tal es una ejecutoria de hidalguía. Es un documento que podemos encontrar de forma muy habitual en fondos familiares. Una ejecutoria de hidalguía es un documento judicial, una sentencia firme por la que se declara hidalgo a una familia, a una persona. Estos documentos, como digo, es un documento judicial hecho en la Chancillería de Valladolid en 1572, y suelen ir acompañados de este tipo de iluminaciones para acompañar la relevancia del texto, suele ir acompañada con este tipo de iluminaciones del documento. El fondo del catastro del Marqués de la Ensenada. El catastro del Marqués de la Ensenada fue un grupo de documentos, de libros que se hicieron durante los años 1750 y 1754, más o menos. Ministro de Hacienda Zenón de Somodevilla de Fernando VI quiso hacer una única contribución en toda Castilla
de tal manera que todas las personas pagaran en función de lo que tenían, para que los impuestos fueran más equitativos para la gente. Esto dio lugar a que en cada municipio había que responder 40 preguntas a nivel municipal, efectivamente, y de manera individual los vecinos también tendrían que responder esas 40 preguntas y declarar todo lo que tenían. Como conclusión, tenemos unos 2.500 volúmenes del catastro del Marqués de la Ensenada por pueblos y por vecinos, en las que se declaran pues, las propiedades de cada uno de ellos. Actualmente estos libros se utilizan principalmente para realizar estudios genealógicos. Van por provincia, de hecho hay un catastro del Marqués de la Ensenada en cada una de las provincias. Y como curiosidad, estos catastros, estos fondos en el resto de provincias se conservan en los archivos históricos provinciales. En el caso de Burgos lo tenemos nosotros, el archivo de Diputación. También conservamos en la propia biblioteca publicaciones seriadas, que es otro de los fondos importantes que tenemos. Uno de los que queremos destacar es este de aquí, que es muy importante para la Diputación, que es el Boletín Oficial de la Provincia. Este es el primer número, publicado el 17 de septiembre de 1833. Hasta 2010 en formato papel y a partir de ahí en formato digital. Toda esta documentación está ya digitalizada en la Biblioteca Digital de Castilla y León, por lo tanto es consultable directamente ya a través de Internet. El archivo es la institución que se encarga de reunir y de conservar toda la documentación que la Diputación ha ido generando a lo largo de su historia. Este que vemos aquí es el acta constitutiva de la Diputación. El 25 de septiembre de 1813 se crea en la institución hasta la actualidad y esta es una de las series que mejor conservamos y que más documentación tenemos de la propia Diputación, la serie de las actas. Tenemos el fondo de Manuel Machado, que estuvo aquí en Burgos durante la Guerra Civil y a su muerte, Eulalia nos donó su biblioteca personal, la donó a la institución Fernán González y nosotros somos depositarios de esos fondos. Hemos traído aquí un par de ejemplares, este es de Antonio Machado, Campos de Castilla, es una primera edición y como veis está dedicado a mamá en este caso. Y este otro es un ejemplar y así de Manuel Machado, que también está dedicado a su hermano Antonio. Y por último, os quiero enseñar también esto de aquí, que son fondos fotográficos. Tenemos alrededor de unas 80.000 fotografías, más o menos, de distintos fotógrafos relevantes en la provincia, pues Gonzalo Miguel Ojeda, en este caso Fotoclub, como es este que vemos aquí, tenemos también otros como Cirilo Saiz, Francisco Soldevila, que nos hacemos un recorrido muy importante durante el siglo XX de la fotografía de Burgos y de la provincia. Tenemos una colección bastante completa de todo el siglo XX. Esto que vemos aquí es un negativo de vidrio, que era lo propio de la época, y se imprimía y te sacabas el positivo. Una de las bibliotecas con mayor número de volúmenes es la de la Facultad de Teología. Aquí, en kilómetros de estanterías, se custodian los fondos procedentes del primer seminario que se creó en España tras el Concilio de Trento. También otros muchos procedentes de las bibliotecas de diferentes monasterios tras la época de las desamortizaciones. A destacar sus colecciones en materia de filosofía y teología. El Seminario de Burgos fue el primer seminario de España que se fundó después del Concilio de Trento, que mandó que hubiera seminarios en las distintas diócesis y a finales del siglo XVI se fundó el Seminario de Burgos en este edificio, ¿no? Y la Facultad de Teología es la primera que se fundó en España después del Concilio Vaticano II. Entonces, claro, la facultad ha heredado los fondos que había en el seminario, porque además durante 30-40 años hubo aquí una universidad pontificia que tenía estudios de teología, filosofía y derecho,
pero que luego fue cerrada en 1930 y después la Facultad de Teología pues heredó todo esto, ¿no? Luego ha ido comprando determinadas colecciones, hay donaciones. Hace un par de años, por ejemplo, hemos abierto 2 secciones sobre temas de actualidad, fundamentalmente sobre cuestiones de carácter, la ciencia, los problemas que plantea a la filosofía y a la teología, y también pues otra sección sobre temas feministas, por ejemplo, ¿no?, para reflejar lo que son las problemáticas intelectuales del momento. Y en total eso habrá unos 160.000 volúmenes. Tenemos libros que ya vemos que son monumentales, ¿no? Aquí tenemos eso, uno de los más antiguos, que es una recopilación del derecho canónico de la Edad Media adaptado al momento del siglo XVI. Con la desamortización se aniquila la propiedad casi siempre, no solamente de las tierras y de los conventos, sino también queda al albur toda la propiedad bibliográfica, ¿no?, que esa pues no se vendía o no salían en subastas de la desamortización. Entonces pues muchos libros aparecieron aquí y aquí se custodian. Con tanto fondo bibliográfico encontramos también muchas curiosidades, como por ejemplo el paso a lo largo de los siglos de lo que fue la censura. Evidentemente, pero curiosamente se conservan tal cual están los libros, es decir, no se han tocado. Esa censura queda ahí, se refleja la censura tal cual. Igual que si encontramos libros que han sido las páginas, por ejemplo, cerradas o cortadas, se custodian y se conservan tal cual, para que se sepa que es el transcurrir del tiempo. Porque la historia de la ciencia de la verdad y del dato. Si no se respetan las dos cosas, no estamos en historia. En estos 2 libros que tenemos aquí se puede ver cómo hay párrafos que están censurados, ¿no? En otros libros a veces no son párrafos, sino son hojas las que quedan cortadas, y son libros pues los conservamos nosotros tal cual. Es decir, cualquiera que venga por esos libros aquí observará lo que nosotros observamos. Las tachaduras, los expurgos, ¿verdad? Y pues el seccionamiento de hojas. Buceando en una biblioteca tan amplia nos podemos encontrar con verdaderas curiosidades, como por ejemplo la que custodia en esa carpeta. Bien, a veces llegan cosas que están metidas dentro de otras cosas, que a su vez están metidas dentro de otras cosas, y en concreto pues aparecen aquí algunos diplomas pues masónicos pertenecientes a la masonería, ¿no? Y bueno, nos encontramos con ellos, pues los custodiaremos, igual que todo lo demás. ¿De qué época son esos diplomas? Son del siglo XIX, que es cuando la masonería en España pues cobra más fuerza, sobre todo pues a raíz de los gobiernos progresistas y también de la Primera República. Quizás es la más completa de todo Burgos para estudiosos de cualquier tema sobre filosofía. Procurar tener las obras originales. Por ejemplo, aquí tenemos las obras completas de Marx y de Engels en alemán, o los 90 volúmenes de Heidegger en alemán, o por ejemplo las obras de Descartes en francés. Tenemos también pues la edición crítica de la obra de Hitler, Mein Kampf. Buscamos siempre, tanto en lo moderno como en lo antiguo, idiomas originales. En un trabajo científico, evidentemente, hay que citar por ediciones que llamamos críticas, porque se busca el texto original auténtico de cada autor, ¿no? Obras completas de teólogos, no solo católicos. Claro, protestantes también, porque ahora, por ejemplo, recientemente hemos comprado 20 volúmenes de las obras completas de un tal Bolzano, que es un autor protestante del siglo XIX. No hay ningún tipo de condicionamiento de cosas que tengan que ser estrictamente católicas, ¿no? Una biblioteca es un modo magnífico para ver cómo ha ido evolucionando la cultura humana, claro. Y por eso que tenemos una sección que llamamos de patrología oriental, que es precisamente eso, los autores cristianos
que se suelen llamar los padres, que escribieron en ese tipo de idiomas, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay el ritual de la Semana Santa en copto o en armeno. En la Plaza de San Juan se encuentra la Biblioteca Pública del Estado y en su interior nos encontramos algunas de las joyas bibliográficas más importantes de toda la provincia. La Biblia de 42 líneas es el incunable más famoso del mundo. Es el primer libro impreso de la historia. Salió de Maguncia, de los talleres de Gutenberg, en el siglo XV. Tan solo se conservan 21 ejemplares completos en todo el mundo y uno de ellos lo tenemos aquí, en la Biblioteca Pública de Burgos. El origen de la mayor parte de las bibliotecas públicas es en el siglo XIX con las desamortizaciones. Todos esos fondos eclesiásticos se pasan al Estado y entonces se crean las comisiones provinciales de monumentos para hacer inventario y para organizar esos fondos. En Burgos al principio se llevaron al Seminario San Jerónimo y luego pasaron al Consulado del Mar, y allí en 1871 se creó lo que es la Biblioteca Pública de Burgos. Tiene un fondo antiguo, la verdad es que muy rico, tiene 81 manuscritos, 119 incunables y más de 20.000 documentos, libros, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Tenemos la suerte de poder hacer una evolución en esta biblioteca de lo que es la producción libraria desde que se hacía en los scriptorium de los monasterios hasta lo que es la biblioteca digital hoy día. Entonces, lo vamos a hacer a través de las Biblias. En la Biblioteca Pública de Burgos custodiamos y preservamos una Biblia románica, la única Biblia completa de Gutenberg que consta de 2 volúmenes en España. Tenemos la Biblia políglota de Cisneros, la primera Biblia políglota del mundo, la tenemos completa, son 5 ejemplares, y la Biblia regia o de Amberes, en la época de Felipe II. Voy a empezar con la Biblia románica para contextualizar en el tiempo. Decimos que es final del siglo XII, cuando en Burgos reina Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet. En ese momento hay 2 scriptorium principales, que son el del monasterio de San Pedro de Cardeña y el monasterio de las Huelgas Reales. No sabemos exactamente de qué monasterio viene. Al principio se pensó de Cardeña, pero luego tenemos dudas. ¿Por qué? Porque se encontró en uno de los 3 volúmenes que se supone que constaba esta Biblia, del que solo conservamos estaban unas páginas de música del monasterio de Huelgas. Por eso no sabemos exactamente de qué scriptorium viene. Esto es amanuense. Nosotros tenemos que imaginar los monjes que están escribiendo a mano sobre estos pergaminos. El miniaturista crea, aparte de estas letras capitales o de esta ilustración que vemos, crea 2 ilustraciones que son magníficas y que muchos las conocemos por reproducciones, que es la adoración de los Reyes Magos y Adán y Eva. Si pasamos al primer libro impreso de la historia, la Biblia también llamada de 42 líneas, aquí ya tenemos la imprenta con tipos en latín y la decoración manual hecha por el artista en acuarela. Cada una de las Biblias que quedan en el mundo de Gutenberg, la decoración es única, es diferente. Esta Biblia viene del monasterio de San Juan de Ortega, procedente de la desamortización. Sabemos quién era el propietario. Era un maluenda y era descendiente de
el primer obispo judeo converso que hubo en Burgos, que a todos nos suena, Pablo de Santa María, antes Salomón Halevi. Un siglo después del inicio de la imprenta, ya estamos en 1515, y el cardenal Cisneros decide hacer la primera Biblia políglota. Esto son las distintas lenguas de la Biblia: el hebreo, el latín, el griego y el arameo. Consta de 5 ejemplares y sí que la tenemos completa en esta biblioteca. Se imprimieron 600 ejemplares, que eran bastantes, pero 300 se perdieron cuando iban hacia Europa en un naufragio. También es un poco milagro que de los 300 que quedaron tengamos aquí un ejemplo completo. Seguimos a la Biblia Sacra, la Biblia Regia o la Biblia de Felipe II, como veis aquí. Ya había un desarrollo de la imprenta muy importante. Esta se imprimió en Amberes, entonces del Reino de España. El editor era Plantino, Era una de las editoriales, una de las imprentas más importantes en ese momento. Para hacer esta Biblia tuvieron 18 máquinas imprimiéndola. ¿Qué se diferencia? Porque también es políglota de la de Cisneros. Pues la diferencia es que aquí se añaden 2 libros, el Targum y otra parte que es el Calcídico. Esta no la tenemos completa porque consta de 7 ejemplares y tenemos aquí en la biblioteca 5. Con la imprenta lo que ocurre es que también comienzan a aparecer muchas publicaciones y algunas no son del gusto del poder, ¿no? Y entonces llega la censura. Efectivamente, por ejemplo, aquí tenemos Erasmo de Rotterdam y tenemos el expurgado del Santo Oficio. Se hacían tachaduras o cubiertas en papel, como si fuera un tipes actual, de lo que no se consideraba correcto por ir contra, desde el punto de vista de la religión protestante, frente al catolicismo. Y ahora os quería hablar un poco de la imprenta en Burgos. Fadrique Alemán de Basilea, la imprenta de Fadrique, está justo enfrente de la catedral, en la subida hacia la iglesia de San Nicolás. De ahí salió la primera edición de la Celestina. Bueno, esa nosotros no la tenemos. Este libro es una traducción de la Divina Comedia de Dante. La tipografía de este hombre, los tipógrafos consideran que era muy perfecta. Su hija Isabel de Basilea, se hizo cargo de la imprenta a su muerte. Cuando murió su primer marido, Melgar, casó con Junta, tenía imprenta en Salamanca, y ellos tuvieron a su vez un hijo, Felipe de Junta, que heredó la imprenta de aquí, de Burgos. Y este ejemplar me parece muy interesante porque es del reverentísimo Pablo de Santa María. En este libro explica cómo es su transformación, digamos, o su paso al cristianismo, cuáles fueron sus razones. La verdad es que el mundo digital nos ha permitido llegar a todo el mundo significa todo el planeta, y mediante las bibliotecas digitales, de tal manera que nosotros lo podemos ampliar y ver una precisión y una nitidez. En la Biblioteca Digital de Castilla y León está digitalizada la románica y la de Gutenberg. De la Biblioteca Nacional de España están las otras Biblias que hemos visto, la Regia y la de Cisneros.